Listo. Bueno, entonces, pues, bienvenidos a todos quienes asisten aquí al seminario del día de hoy. El seminario de hoy, pues, ya es el último de este semestre, entonces, pues, para cerrar con broche de oro, el día de hoy tenemos a la doctora Lisbeth Naranjo Albarán de la UNAM. Voy a leer rapidito una breve reseña de ella. La doctora Lisbeth es profesora de tiempo completo, titular A, del área de estadística en el Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, SNIP 1. Estudió la licenciatura en Actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en Ciencias Matemáticas de la UNAM y el doctorado en Matemáticas en la Universidad de Extremadura, España. Tiene más de 12 años de experiencia en docencia dentro del área de estadística. Su área de investigación es el análisis bayesiano de datos con respuesta categórica, errores de medición y modelos lineales generalizados. Y cabe mencionar que actualmente es vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Estadística. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Lisbeth, por aceptar nuestra invitación. Entonces, bueno, adelante, ya puede iniciar con su plática. Bueno, muchas gracias, Abby. Muchas gracias a todos por invitarme a esta presentación. Espero alguna vez volverlos a visitar en Tabasco. Me acordé que yo fui a Tabasco hace unos años en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Ya no recuerdo en qué año fue, pero alguna vez tuve la oportunidad de estar ahí en la Facultad de Ciencias Básicas con ustedes. Y bueno, afortunadamente ya la pandemia nos dejó esto de las cuestiones virtuales y nos ahorramos un poco de presupuesto y nos conocemos y podemos presentar un poco o compartir un poco de las cosas que hacemos. Entonces, muchas gracias por la invitación, Adi, y demás colegas, alumnos. Y bueno, yo les voy a platicar de un modelo que eh, trabajamos, ya, bueno, ya tiene un año, 2 años que lo publicamos. Y lo hice en la colaboración con la profesora Ruth Fuentes, también de aquí de Facultad de Ciencias de la UNAM, y con Osvaldo Espín, que está en Canadá. Bueno, está escrito a varios departamentos y universidades. En ese momento estaba en la Universidad de Toronto, pero pues se acaba de cambiar hace unos meses, me parece. Y bueno, lo trabajamos conjuntamente y es, bueno, de un poco de las cosas que hago, que son errores de medición, eh, y son modelos lineales jerárquicos usando métodos bayesianos. Em, bueno, les cuento, este trabajo que voy a presentar es este artículo que publicamos pues salió publicado en el 2024, bueno, el año pasado, ¿no? Pero bueno, ya saben, el proceso fue ahí un poco largo. Eh, La idea es que nosotros propusimos un modelo que se llama modelo lineal mixto de clases latentes, que considera varios supuestos. O sea, los modelos ya existen, pero nosotros agregamos pequeños supuestos de manera específica. Eh, y en especial nosotros suponemos o supusimos en este artículo que tenemos un proceso verdadero que hace referencia a una progresión, en este caso específico de una enfermedad, en escala continua. Esto es importante mencionar de las escalas porque se puede considerar una escala discreta. Trabajamos con una escala continua por facilidad de los cálculos y por los supuestos que utilizamos. Eh, en este trabajo también suponemos que el proceso verdadero es un proceso monótono, es decir, que consideramos el escenario y el escenario de aplicación, que es el que voy a mostrar, es que tenemos una enfermedad de una persona con un diagnóstico de una enfermedad que siempre peora, ¿no? Ejemplos de esto son como el Alzheimer, como el Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas, que una vez que la adquiere el paciente, pues siempre va a ir empeorando, ¿no? A lo mejor hay instantes en los que la persona está estable o que está más lúcida, lo que sea, pero en promedio, en general, la enfermedad siempre progresa, ¿no? No es estas enfermedades que no hay cura, pues siempre va a peor, ¿no? A eso nos referimos con un caso monótono. Eh,
Nosotros esto de la monotonía lo vamos a tratar con distribuciones normales truncadas. Y bueno, me adelanto, ahí es una cosa rara que se puede discutir, se puede mejorar o se puede cambiar. Nosotros trabajamos con normales truncadas por facilidad en los cálculos, porque sí se volvió una cosa espantosa. Eh, pero bueno, se podrían intentar otras cosas. Utilizamos una cosa que se llama una respuesta observada, pero esta respuesta observada está sujeto a errores de medición, ¿no? Este, y estos errores de medición se van a presentar, ahorita muestro más detalles, en que va a haber patrones en que crezca y decrezca. ¿Qué hace referencia a estos errores de medición, no? Porque en estadística sabemos que siempre, o sea, en estadística siempre tenemos supuestos basados en errores, ¿no? Siempre, ¿no? Y ahí en estos errores metemos nuestras variables aleatorias, nuestros supuestos distribucionales, eh, pero en específico, ¿a qué se refiere esta idea del error de medición? O sea, son errores que suceden en el levantamiento de la encuesta, ¿no? A lo mejor porque el instrumento, pues, después de haber medido la encuesta, estuvo mal calibrado, o a lo mejor porque en el momento que le hiciste el diagnóstico a la persona, pues al momento de hacer el diagnóstico, pues hubo un error y el diagnóstico no fue exactamente el adecuado. Eh, y bueno, como que uno pensaría, oye, pues deberías de repetir el proceso, ¿no? O sea, si hubo un error al momento que me diste las observaciones, o sea, un error del clásico que siempre estamos acostumbrados, pues si no es un error adicional, ¿por qué no repetir el experimento? Eso sería lo ideal, ¿no? Que repitas el experimento porque te diste cuenta que la base de datos tiene errores. El detalle es que en la práctica volver a repetir el experimento a veces implica un montón de tiempo, de esfuerzo, de costo monetario, que no es posible, ¿no? Que las circunstancias no lo pueden hacer. Entonces, desde la parte de estadística, estos errores de medición ocasionan sesgos y ocasionan varianzas más grandes. Entonces, la pregunta es cómo corregirlas o o disminuir un poco ese error, porque ese error ya sabes que te va a dar un sesgo en la estimación, ya sabes que te va a dar varianzas más grandes. Entonces, ¿cómo reduces ese impacto? Entonces, de ahí surge, pues, que estos errores de medición que sabes que existen, lo consideres como parte del modelo. Tiene muchos problemas porque esto implica que vas a tener que meter más variables aleatorias, más puestos, más varianza y es un poco más de esfuerzo. Y bueno, el propósito principal que hicimos aquí en este artículo, ahorita, bueno, este es el abstract, ahorita lo menciono un poco más. El propósito principal fue considerar que teníamos que clasificar trayectorias y ese va a ser el objetivo del asunto. O sea, tenemos que clasificar trayectorias de sujetos, trayectorias de cómo se comporta la población y estas trayectorias eh, las vamos a tratar como una cosa que se llama clases latentes. De ahí que el nombre de nuestro modelo o de lo que vamos a hacer es un modelo de clases latentes. Si en algún momento, por favor, me quieren interrumpir o algo o no está claro, probablemente algunos conceptos no están claros y espero que más o menos a lo largo de la plática se vaya mostrando. Esta es como entonces me pueden interrumpir y si no dejamos las preguntas hasta el final. Ay, perdón, Adi, olvidé preguntarte el tiempo más o menos el tiempo para irme rápido o irme lentito. Pues yo creo que como 40, 45 minutos está Ah, bien. va, ok. Gracias, gracias. Entonces, esta es una gráfica de los datos que trabajamos en este artículo. Estas se llaman trayectorias de los sujetos o gráfica, le dicen a gráfica de espaguetis. Y lo que significa esta gráfica o estas gráficas son mediciones de las rodillas. Son personas con diagnóstico de osteoartrosis. Osteoartrosis quiere decir que entre la rótula y los huesos del fémur, ahí nosotros tenemos tenemos las articulaciones
cuando hay un desgaste entre estas articulaciones, pues resulta que hay un desgaste hasta que llega un momento en que el hueso choca uno con el otro. Entonces, este desgaste de las articulaciones es una enfermedad progresiva. No hay forma de que esto se regenere o de que el hueso se regenere. Y entonces la distancia entre estos huesos se va aminorando con el paso del tiempo. Eh, estas trayectorias que estoy mostrando en esta gráfica, lo que es una medida en milímetros acerca de la distancia que hay entre ambas rodillas de pacientes con diagnóstico de osteoartrosis, con el diagnóstico de este ya severo de este desgaste en las rodillas. Y entonces quiere decir que, por ejemplo, la distancia no puede pasar de cero, o sea, no hay distancias menores que cero. Si tuviéramos una distancia menor que cero, pues ya es un error de entrada. Estas si los pacientes estaban aquí en una distancia casi cero, quiere decir que el hueso ya está chocando uno con otro. Entonces ya la articulación se acabó y entonces ya el desgaste ya es demasiado. Esta distancia, por ejemplo, de aquí de 15 significa que hay pues 15 milímetros, está medido en milímetros. Este, aquí unimos la suma de las dos rodillas, pero es pues esta distancia entre las dos rodillas, entre los huesos y la rótula, pues ya es cada vez más pequeña, ¿no? Entonces hace referencia a que el desgaste no es tan severo. Estas observaciones se midieron a lo largo de 8 años, ¿no? Al inicio del estudio, es un estudio longitudinal. Entonces, al inicio del estudio, pues ahí está la distancia de estas rodillas de los pacientes. También esta distancia se hizo medida con rayos X. Y pasando un año, más o menos un año, notarán que no es exactamente en el año, porque había pacientes, o sea, esta es la distancia en escala continua, pero había pacientes que se midieron a los 11 meses y medio, o al año con una semana, o lo que sea, entonces por eso no es tan exacta, pero más o menos las mediciones se hicieron al año, a los 2 años, a los 3 años, 4 años, luego a los 6 y a los 7. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Me voy a enfocar en estas que se alcanzan a ver muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos la distancia de un paciente que en el primer año más o menos tenía 16 milímetros, luego al siguiente año disminuyó, en el siguiente año, luego al siguiente año disminuyó, ¿no? Y así fue progresando en su enfermedad. Sin embargo, del año 4 al 6, parece que esta distancia que se midió en las rodillas aumentó. Entonces, este aumento no debería de suceder porque se supone, en la teoría médica, se supone que no hay forma de que se regenere esa articulación. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿por qué del año 4 al 6 subió y después del 6 al 8 volvió a bajar? Entonces, esto nos da un indicio que hay un error, ¿no? A lo mejor ese que marqué ahí no parece ser tan severo. Déjenme concentrarme en otro. Por ejemplo, aquí hay un puntito que viene de aquí del año cero. Sí se ven las líneas que estoy marcando, ¿no? Más o menos. Este, del año cero y luego del año cero al año uno, el año cero estaba como en 6 milímetros, al año uno bajó casi en 1 milímetro y después del año uno al año 2 volvió a subir, del año 2 al año 3 pues ya ahí no se ve muy bien. Pero lo raro aquí es del asunto es que del año uno al año 2 estaba en una distancia de 1 milímetro y al año 2 subió como a 4 milímetros. Entonces, ¿qué pasó ahí, no? O sea, eso que haya subido tanto, o sea, es demasiado. Es demasiado, entonces hay un error. El detalle es que no sabemos exactamente dónde está el error, porque el error pudo haber sucedido en el año uno, o pudo haber sucedido en el año 2, o a lo mejor pudo haber sucedido en el año cero, a lo mejor desde un inicio, o sea, evidentemente, esto de que suba nos da un indicador de un error porque no hay forma de que el paciente mejore médicamente, eso no está demostrado. O sea, se sabe que una vez que la articulación ya está mal, pues ya está mal y tiene que ir empeorando, ¿no? Entonces, nosotros como deberíamos observar una curva una trayectoria de los pacientes que va completamente decreciente o que a lo más permanece constante, ¿no? Puede permanecer constante en el tiempo o disminuye o decrece. Entonces,
La única explicación para que crezca, pues es que hubo un milagro y entonces la articulación se regeneró de manera milagrosa o pues que hubo un error de medición, ¿no? Entonces, como buenos matemáticos decimos error de medición. Y este error puede deberse a varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas, si estas son mediciones en rayos X, lo más seguro que puede pasar es que el aparato del rayo X no estaba calibrado, no estaba completamente calibrado. Si hubiera sido el diagnóstico de una persona y a través del diagnóstico de esa persona se explica, entonces pues podríamos atribuirlo al diagnóstico de esa persona que en esa persona, pues, o el diagnóstico del médico, que el diagnóstico del médico pues cambió de un momento a otro o de un año a otro o a lo mejor cambiaste de médico. Pero en este caso, pues sería como la máquina de rayos X, que sabemos que siempre está sujeto a error, pero cuando hay este cambio tan significativo de que creció demasiado, pues el error es demasiado, ¿va? Entonces, queremos, ahí hay un error, entonces cuando la curva, en vez de ir bajando o permanecer constante, crece, entonces es un error. Entonces ahí es una muestra de que hay un error de medición. Entonces, nosotros no queremos que crezcan las curvas, ¿no? No queremos que sean crecientes, porque si son crecientes, entonces es un indicador de que hubo un error de medición. ¿En dónde está el error? No lo sabemos, porque estas son observaciones medidas a lo largo del tiempo. No podemos regresar al pasado, no volver a repetir el estudio es muy costoso. Son estudios de muchos años, estudios longitudinales. Entonces, pues hay que tratarlo de una manera específica. Lo que queremos hacer en este análisis, lo que queremos hacer o lo que queríamos hacer es hacer una clasificación de los perfiles de los pacientes. Queremos algo así como esto, ¿no? Esto lo simulé. Entonces, si se fijan en la gráfica del lado izquierda, tenemos tres clases de sujetos, que son clases completamente separables. Entonces, nosotros quisiéramos identificar, digamos, si quisiéramos tres conjuntos de pacientes, quisiéramos clasificar a estos tres conjuntos de pacientes en donde me indican la progresión de la enfermedad. ¿Qué tanto empeora el paciente y qué tan rápido? Por ejemplo, la clase 3, la línea azulita, entonces me está diciendo pacientes que decrecen rapidísimo, ¿no? O sea, sí está fuera de la trayectoria. Entonces, esta línea marcada en muy gruesa digamos, la trayectoria promedio de esta clase de sujetos, de esta clase 3. Entonces, si tuviéramos una clasificación de este tipo, la clase 3, pues entonces nos estaría diciendo que estos sujetos decrecen muy rápido. La clase 2, por ejemplo, que es la verde, pues más o menos son pacientes que no empeoran tan rápido, que más o menos el deterioro no es tan severo, y entonces más o menos parece una curva, una trayectoria constante a lo largo del tiempo. Y luego la clase 1, pues son pacientes, estarían pacientes que están más deteriorados, ¿no? La trayectoria está más abajo y también más o menos no hay un deterioro tan severo. Entonces nos interesaría, el objetivo principal en este análisis era encontrar estas clases de trayectorias como estas. El detalle es que si estamos en el escenario del lado izquierdo, que tenemos clases completamente separables, pues está bien fácil hacerlo, ¿no? Identificar qué paciente pertenece a la clase 1, qué paciente pertenece a la clase 2 y qué paciente pertenece a la clase 3. Pues porque a ojo se ve que están separadas completamente las trayectorias, ¿no? No se intersectan demasiado. O sea, aquí las coloreé, pues, pero imagínense en blanco y negro y que nuestro objetivo sea colorearlas y clasificarlas y decir, mira, este sujeto pertenece a la clase 1 o esta línea de aquí pertenece a no, esta línea que está hasta abajo pertenece a la clase 1, esta línea de hasta arriba pertenece a la clase 2 porque son constantes en el tiempo. Entonces nos gustaría hacer eso. El problema de nuestros datos, lo de aquí arriba son nuestros datos reales, pues. El problema de nuestros datos es que no está fácil identificarlos a ojo, ¿no? O sea, esta es una cosa espantosa de las trayectorias que se mezclan así conjuntamente y están como todas solapadas. Entonces, tenemos algo como de la clase del lado derecho.
que son clases que están completamente solapadas. Entonces tenemos 3 clases de sujetos, pero que están completamente solapadas. Y quisiéramos identificar aún así las clases de trayectorias en estos. ¿Por qué interesan estas clases? Porque lo que necesitamos clasificar, o sea, necesitamos identificar aquí sujetos que tienen una progresión más rápida, sujetos que empeoran cada vez más rápido o sujetos que permanecen bien, ¿no? El objetivo que querían estos médicos, bueno, los médicos con los que trabaja, esta es una base de datos real canadiense, el objetivo que querían los médicos detrás de este estudio era ir más allá. Si existían características genéticas o características de raza, ¿no? Si es una base de datos Canadá, pues hay mucha mezcla de raza asiática, americana, de todo tipo. Entonces, identificar si había una componente genética, una componente de raza o una componente otra que ayudara o que pudiera identificar estos patrones de la raza, estos patrones de las trayectorias, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, bueno, la raza negra empeora más rápido, o la raza blanca empeora más rápido, o encontramos un gen que de tal manera que estas personas que tienen este gen son los que empeoran más rápido. Entonces, eso es lo que quisiera identificar. Entonces, nuestra primera chamba como estadísticos es identificar estas clases, ¿no? Estas clases en la vida real no las sabemos, ¿no? Todo está así en negrito como aquí, que es las trayectorias reales. Entonces, lo que nosotros queremos es colorearlas o clasificarlas y encontrar estas clases de trayectorias. Esto es un proceso de clasificación, esto es un método de clasificación. Queremos clasificar, ¿no? O sea, tenemos algo como este tipo que no hemos clasificado ningún sujeto de ninguna manera y nosotros queremos clasificarlas y asignar a cada sujeto en la clase 1 o en la clase 2 o en la clase 3. Entonces, repito, el problema se vuelve difícil cuando las trayectorias de los sujetos están todas encimadas y no se alcanza a ver nada. Otra cosa además que nosotros queremos considerar es las características propias del sujeto. En este problema de la osteoartritis, se sabe que las personas con sobrepeso pues tienen un mayor desgaste, pues, simplemente porque se tienen que cargar más las rodillas, pues no es lo mismo que cargue 60 kilos a que cargue 100 kilos, entonces pues el desgaste es mayor. La edad también es un factor, ¿no? O sea, los chavos ya no les duele nada, ya a los 40 te empieza a doler un poco las rodillas y a los 60 pues ya duelen un montón más, ¿no? No, mi mamá tiene problemas severos de rodillas, está complicado, ¿no? O sea, la edad también es un factor que influye. Entonces, no queremos clasificarlos a través de la edad. O sea, no nos interesa porque sabemos que entre mayores, pues va a haber un mayor deterioro. Sabemos que entre mayor peso también es un mayor deterioro. Entonces, no nos interesa clasificarlos a través de esas características de los sujetos. Nos interesa clasificarlos a través de una trayectoria, pero que también va a estar influenciada por si el peso o la edad o las características propias de los sujetos. Entonces, bueno, yo les comenté, esto es una base de datos de canadiense, es una base de datos longitudinal. Me voy a saltar algunas cosas como rápidas. Nosotros estudiamos esta base, una subcorte de la progresión, o sea, esta base es una base grande, es un estudio grande, y nosotros nos dedicamos a estudiar la progresión, que es ver cómo iban los sujetos, cómo iban cambiando la progresión o el monitoreo a lo largo del tiempo. Nos enfocamos en estudiar varias características de los sujetos. El primer objetivo era clasificar trayectorias, ¿no? Clasificar trayectorias de los sujetos, agruparlas y utilizamos esta distancia, que es una distancia en milímetros, definida así, pero básicamente es la distancia que hay entre las rodillas. Hay que considerar que los errores tenían errores de medición, ¿no? Porque de repente las distancias, las gráficas que ya vimos disminuían y de repente había de un año a otro, subía un montón esa trayectoria y entonces ese es un indicador de que algo no estuvo bien ahí, de que hubo un error en la medición.
la base de datos en la que nosotros nos enfocamos es un tamaño de muestra de 505. Utilizamos la respuesta de las sumas de las ambas rodillas, las sumamos. Allí, cuando estuvimos discutiendo este trabajo con Osvaldo y con Ruth, pues podríamos haber analizado solo una rodilla o podríamos haberlo puesto como de manera simultánea. Eso hacía que se pusiera más complejo el asunto. Entonces decidimos, bueno, vamos a agarrarla como una distancia y las sumamos las dos y las metemos todo como una variable respuesta. Esta es mi variable respuesta de la distancia que había entre las dos huesitos de las rodillas medidas con esta rayos X. Eh, Nos interesa introducir en el modelo la edad, el sexo, el índice de masa corporal, ¿no? Y otra medida que que estos médicos calculan, que es un score, acerca como es un puntaje que ellos hacen acerca de un nivel de artritis, ¿no? Que pueda tener la persona. Entonces, eso también lo utilizamos y eso también lo utilizan, pues, porque también va a influir en la progresión de la enfermedad. Entonces, estas eran características básicas que necesitamos considerar dentro de el modelo. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros trabajamos con estos modelos lineales de clases latentes. Esto ya existe, pues, ¿no? Ahorita les voy a dar una referencia de un paquete súper bonito. Bueno, no sé si manejen R, pero un paquete bonito de R que hace estas clasificaciones. Se maneja súper bien. El paquete está en una buena revista, entonces puede ser bastante confiable el modelo. Entonces, este modelo no es nuestro, esto ya existía, así se llaman modelos lineales mixtos. Los modelos lineales son como, probablemente ustedes sí lo están estudiando, porque siempre estudiamos eso en estadística, como los modelos de regresión. El detalle es que cuando le decimos a estos modelos de regresión, que serían los modelos lineales, cuando le metemos variables repetidas a lo largo del tiempo, tenemos que introducir efectos que se llaman efectos aleatorios. Entonces, en estos modelos ya tenemos efectos mixtos y efectos fijos, perdón, que son los de regresión lineal, más efectos aleatorios que nos permiten meter varias mediciones del mismo sujeto, que se le llaman medias repetidas, y en este caso son medias repetidas porque son al mismo sujeto lo medimos a lo largo del tiempo, que son datos longitudinales. Y la idea de las clases latentes es porque nuestro objetivo en este contexto es clasificar. Necesitamos identificar o clasificar la trayectoria de los sujetos, ¿no? O sea, tenemos estas trayectorias de los sujetos, de las medidas de las rodillas, y queremos dar a cada sujeto, asignarlo en una clase, dependiendo de la progresión de la enfermedad, en este caso de esta distancia que representa, que es un biomarcador de la osteoartritis. Entonces, el modelo supone que tenemos poblaciones heterogéneas. ¿Qué significa esto? Las poblaciones heterogéneas es que no tienen el mismo comportamiento. Poblaciones homogéneas diríamos que tienen el mismo comportamiento. Cuando hablamos de heterogéneas, es que tienen comportamientos distintos. Y comportamientos distintos en estas trayectorias, como les mostré en las gráficas, es que quiere decir que un paciente va a empeorar rapidísimo, otro paciente se va a permanecer constante a lo largo del tiempo, en muy buenas condiciones, y otros pacientes pues van a estar constantes a lo largo del tiempo, pero pues ya muy mal, y se van a conservar así muchos años muy mal, pero pues ya están muy mal y van a empeorar, ¿no? Entonces, queremos identificar estas poblaciones heterogéneas. Esto es lo que hace el modelo, ¿no? Identificar estas poblaciones heterogéneas compuestas pues, por grupos. Y estos grupos hacen referencia a estas trayectorias, a los perfiles de estas trayectorias, como estas gráficas espaguetis que mostré. Entonces, cada sujeto solo puede pertenecer a una sola clase, a una sola, no hay forma que pertenezca a dos, ¿no? Y se les llama clases latentes porque en estadística, sobre todo esto de clases latentes o variables latentes, es un término muy común en estadística bayesiana, ¿no? O sea, son variables aleatorias que tú no observaste, que las introduces en el modelo porque facilita los cálculos. Entonces, no las observas, no están observadas, pero las vamos a incluir en el modelo, con una distribución aleatoria a conveniencia justificable, pues no puede ser cualquier cosa. De tal manera que, en este caso, estas clases latentes
pues precisamente van a ser estos grupos heterogéneos. Entonces, si queremos clasificar a nuestras trayectorias en dos grupos, pues necesitamos dos clases latentes. Queremos tres grupos de trayectorias, pues necesitamos tres clases latentes. Entonces, estos modelos ya existen, pues no lo inventamos, así se llaman modelos lineales mixtos de clases latentes. Y dentro del modelo hay que considerar varios supuestos, ¿no? Entonces, los supuestos del modelo que ya existen, no, aquí no, todavía no es nuestra propuesta. Lo que dice el modelo y desde el punto de vista de estadística, pues vamos a construir un modelo jerárquico. Y primero tenemos que definir un conjunto de variables que las denotamos como CI, J, C y K. El I hace referencia al indicador del sujeto. La K hace referencia a la clase latente. Y esta variable va a ser nada más, me va a indicar si el sujeto pertenece a la clase K o no pertenece a la clase K, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases K vamos a tener? Esas las definimos desde el inicio. O sea, yo puedo en el proceso de estimación, puedo decir, a ver, quiero un modelo con dos clases, entonces voy a tener estas variables indicadoras que me dice, indicadoras pero solamente valen 1 o 0 si pertenece a clase 1 o no, o la clase 2 o en general la clase K. Estas variables pues hacen referencia a una probabilidad de, de que esta variable sea igual a 1 o no, ¿no? Y esto lo podemos relacionar también a un conjunto de covariables. Estas covariables pueden ser covariables características para clasificar las clases, ¿no? Estas cosas existen, pues, ¿no? O sea, vamos a tener un montón de conjuntos de covariables porque podríamos tener covariables que solamente son específicas para clasificar, ¿no? O sea, como les decía en un principio, por ejemplo, la edad, que ya sé que es algo que afecta, o el sexo, no serían parte de estas clases. Porque yo no quiero que la variable, perdón, el sexo no, la edad o el índice de masa corporal, no quiero que sea parte de estas clases, porque ya sé que si el índice de masa corporal es alto, pues la persona tiene más riesgo de empeorar. Si la persona es mayor de edad, entonces pues, también es más riesgo de empeorar. Entonces no quiero que esas variables sean las que me ayuden a clasificar. Entonces esas no van aquí. Aquí, en este tipo de variables, introducimos aquellas variables o covariables B que hacen referencia, que van a ser como parámetros de regresión, lo que ustedes están o estudiaron en regresión lineal, pero que estos parámetros de regresión me ayudan a identificar eh, si estas variables realmente son variables se le dice para pertenencia a la clase, ¿no? Que muestran una diferencia significativa entre una clase y otra. Bueno, también como parte del modelo vamos a definir otra cosa de manera general que se llama el predictor lineal, ¿no? Lo mismo como que si ustedes ya han llevado regresión lineal, pues más o menos lo mismo que regresión lineal. O sea, si nada más nos concentramos en esta parte que estoy marcando de beta 0, x y t beta, pues esto sería lo que tenemos en un modelo de regresión lineal, o sea, las covariables con el parámetro de intercepción. Aquí se introducen otro tipo de covariables, ¿no? Hasta el beta, o sea, las X serían efectos fijos, pero también podemos introducir otra cosa que serían efectos aleatorios. Estos efectos aleatorios nos permiten introducir efectos específicos de los sujetos, ¿no? Específicos de los sujetos, es decir, si tenemos una persona con ciertas características específicas, ya sabes que la progresión va a ser de manera particular para ella. Eh, Luego vamos a tener variables específicas o covariables que van a ser específicas de la clase, ¿no? Algunas específicas de la clase hacen referencia a que van a ser determinantes para este proceso de clasificación. Hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir con otros colegas este modelo y estas variables U y T con su correspondiente coeficiente de regresión
hace referencia a como la tasa de crecimiento. Entonces, ¿qué tan rápido va a crecer o qué tan rápido no va a crecer? Entonces, esta va a ser importante identificarla o tenerla en cuenta, porque esta nos va a dar un determinante específico de cómo es la trayectoria de las clases, ¿no? En las gráficas que les mostré, estas coloreadas, entonces se veía que la trayectoria de unos era pues más o menos constante arriba, otra constante abajo y otra decrecía rápidamente, ¿no? Entonces, esa diferencia de las clases va a estar determinada por este parámetro lambda, porque dependiendo de la clase, pues ese parámetro lambda va a tener una pendiente grande o una pendiente chiquita o una pendiente cero o si en este caso general, pues puede ser una pendiente negativa, ¿no? Entonces las clases pueden ser diferentes. Em, lo que nosotros hicimos en nuestro trabajo ahora es introducir el supuesto de que el proceso podía ser no creciente. Es decir, nuestro proceso verdadero debería de ser no creciente porque se supone, en el contexto de la enfermedad que nosotros tenemos, entonces, las personas deberían de ir empeorando, ¿no? O sea, al tiempo 2, la observación del tiempo 2 debería de ser menor o igual que la observación al tiempo uno. Y así sucesivamente, o sea, podrían permanecer constantes y ser iguales, o debería de crecer, ¿no? Si nosotros encontrábamos un patrón diferente, pues este era el indicador de que hubo un error ahí en el aparato o en la calibración o algo, ¿no? Pero hubo un error. Entonces, ahí nosotros introducimos el proceso de continuo no creciente y el supuesto que nosotros intentamos o utilizamos es que al tiempo uno pues tenemos una distribución lineal con el predictor lineal que ya definimos y luego para el tiempo 2 en adelante utilizamos distribuciones normales truncadas, es decir, distribuciones normales con esta restricción en el que para el siguiente tiempo, para la observación t, eh, esta medida debería ser menor o igual. Este proceso satisface un proceso de cadena de Markov o la propiedad de cadena de Markov en el sentido de que solamente necesitamos saber un tiempo pasado y no todo el anterior para poder hacer predicciones, ¿no? Entonces, la ventaja de aquí es que cumple la propiedad de Markov de orden 1. El problema es que en nuestros datos necesitamos utilizar el supuesto de errores de medición, porque la verdad es que nuestras trayectorias no cumplían esta restricción de monotonía. Entonces, tú no puedes poner una restricción de monotonía cuando tus datos no muestran ese patrón. Entonces, se tiene que introducir, o sea, la verdadera observación o lo que nosotros esperaríamos sería esta WI, que la persona va decreciendo a lo largo del tiempo y siempre va a ir empeorando. El problema es que este no es lo que observamos. Entonces, este queda como un supuesto no observado o una variable no observada, que en el contexto de estadística bayesiana, este juega el papel de variables aleatorias latentes, o sea, variables aleatorias que no observaste, que entran como parte de tu modelo porque es el supuesto que estamos utilizando de que la monotonía. Pero en la realidad lo que sí observamos era algo que tenía error de medición, que no tenía una restricción de creciente o no creciente, ¿no? Pues podía ser cualquier valor ahí. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo introducimos y lo relacionamos a las dobles U's. Las dobles U son las anteriores, que sí tienen esta restricción de no creciente, pero las Y's, que sí son las observadas, vamos a suponer que tienen una distribución normal con media la W, que sí es la que cumple el patrón de monotonía, y una varianza. Esta varianza va a ser muy importante aquí en este contexto. Esta varianza sigma cuadrada juega el papel del error de medición. O sea, en la práctica, si el error fue muy grande, entonces esta varianza pues va a ser muy grande. Si el error fue pequeño o no hay un error de medición, es decir, si nosotros observamos que las trayectorias son completamente decrecientes, entonces no hay un error de medición. Y la varianza, pues al momento de estimarla es completamente cero. Entonces, ¿qué tan grande o qué tan pequeña es esta sigma cuadrada?
va a ser un indicador de si hay mucho error en nuestros datos o no hay error, ¿no? Entonces, con sigma cuadrada igual a cero indica que los datos no tenían error y entonces se mostraron las trayectorias con con como un proceso monótono. Em, bueno, gráficamente se puede representar así. Mm, Esto se llama representación gráfica. Hay una parte en estadística que, o en bayesiana, hay una parte que se llaman redes bayesianas, que pues, se pueden encontrar como una gráfica como esta. O también hay unos modelos que se llaman modelos gráficos probabilísticos. Entonces se pueden encontrar este tipo de representaciones ahí. O sea, no es propiamente teoría de gráficas, pero pues, nos ayudamos de ciertas cosas de las gráficas para nosotros identificar o representar nuestro modelo. Eh, eh, el sentido de de las flechas es importante y los nodos ovalados o rectangulares. Los rectangulares hacen referencia a variables observadas. Los rectángulos, las Y's, son las variables observadas que están sujetas a errores de medición. Las X, Z y U's, que también son variables observadas, que son rectángulos, son las variables observadas que son nuestras variables explicativas, nuestras covariables. Los óvalos son variables latentes. Entonces, los óvalos son variables latentes que son variables que nosotros introducimos como parte del modelo. En este caso, lo introducimos para relacionar, la W la relacionamos directamente con la y la W la relacionamos directamente con las X, Z y W, pero para pasar de esta relación de Z, X y U a Y, tenemos que a fuerzas pasar por W, pues no lo relacionamos directamente, sino lo relacionamos a través de W. Entonces, los óvalos son variables aleatorias que no observamos. Luego, el sentido de las flechas también es importante. El sentido de las flechas, en probabilidad, sería una probabilidad condicional. Entonces, me está diciendo que la Y depende condicionalmente de W. Y luego, que la W depende condicionalmente de X, Z y U. Luego, U depende condicionalmente de U2 depende condicionalmente de 1. Pero también hace referencias a independencias condicionales. Por ejemplo, si tuviéramos condicionado a W2, entonces Y asterisco 2 y W1 asterisco serían independientes condicionalmente a W2. O sea, esta gráfica, las flechas, nos hace referencia a probabilidades condicionales o dependencias condicionales. Eh, en estadística bayesiana hay que introducir distribuciones iniciales. Entonces, la verdad es que aquí no teníamos información inicial acerca de los sujetos y no queríamos introducir información inicial, entonces utilizamos distribuciones iniciales no informativas. En Bayesiana, la forma de estimar los parámetros quiere decir que vamos a calcular probabilidades y todo lo trabajamos con probabilidades condicionales. Eh, y los parámetros se consideran como variables aleatorias, entonces si son variables aleatorias hay que asignarles una distribución de probabilidad. Entonces, tenemos que asignarles unas distribuciones de probabilidad que le llamamos distribuciones de probabilidad iniciales. Y les ponemos no informativas porque son normales, concentradas en el cero, con varianzas muy grandes. O son, por ejemplo, esta inversa gamma, pues parece una constante a lo largo del tiempo. O sea, no le ponemos información, pero esta es una cosa que se hace en Bayesiana, asignarle distribuciones iniciales. Eh, en este problema surgen varias cosas o varios problemas. O sea, muy complicados. Ahí nos tardamos un montón. Porque hay una cosa, hay varios problemas importantes que surgen en este tipo de modelos. Una es una cosa que en estadística, sobre todo que aparece mucho en estadística bayesiana, que se llaman modelos de mezclas finitas. Entonces, ahí surgen algunos problemas de no identificación de de los parámetros. Eh, en estadística, cuando hablas de no identificación de los parámetros, es que tú tienes un conjunto de datos y estás suponiendo que ese conjunto de datos, la relación
lo puedes explicar a través de una fórmula matemática, un modelo, ¿no? ¿Cómo definir ese modelo es importante? Porque se supone que estás considerando las características de los datos. Entonces, ya cuando tienes el modelo, lo que quieres es conocer cuáles serían esos parámetros, del modelo, pues cuánto vale el beta, cuánto vale la sigma cuadrada, cuánto valen estas cosas. Entonces, tenemos que entrar en un problema de estimación y tenemos que estimar esos parámetros. Entonces, el problema cuando no los puedes estimar es porque no hay una única solución. Y hay más de una solución o dos posibles soluciones, y entonces, pues cuando resolvemos ecuaciones, pues eso es que no tienes una única solución, y aquí en estadística necesitamos una única solución. Y a eso se le llama en estadística que tenemos un problema de identificabilidad o de no identificabilidad de los parámetros, cuando no puedes encontrar una única solución. Entonces hay varias cosas que hay que hacer y una de las cosas que hay que hacer es como poner restricciones. Eh, y en este caso, una forma de poner restricciones es que aparece un problema de que se le llama también, en este caso particular de las clases, aparece también adicionalmente un problema que se llama de etiquetado, label switching. Quiere decir que, por ejemplo, tú tienes la distribución, déjenme regreso a la gráfica. Tienes las clases uno, 2 y 3 aquí, pero tú las podrías reetiquetar. ¿Por qué le pusiste a la una le pusiste roja, a la verde le pusiste 2 y al azul le pusiste 3? Pues podrías reetiquetarlas y entonces a la roja le llamas 2, a la verde le llamas 3 y a la azul le llamas 1. O sea, podrías reetiquetarlas. Entonces, este es como que, pues en álgebra sería como que las propiedades de conmutativo, ¿no? Entonces da igual que si le pones primero uno, primero otro y le cambias el nombre. Pues más o menos es algo así. Si las reetiquetas, al momento de reetiquetarlas, entonces, pues te da igual de la manera como la etiquetes, ¿no? O sea, primero multiplicas uno, primero multiplicas el otro. Entonces, este problema también aparece aquí y entonces, es un problema que hay que abordar. Lo que nosotros hicimos para resolverlo es una cosa que se llama postprocesamiento del reetiquetado. Es que ajustes por primera vez un modelo. Ya que lo ajustaste y a lo mejor te cambió las etiquetas, las vuelves a reordenar las etiquetas. Y entonces le asignas el nombre y dices, a ver, esta se va a llamar la etiqueta uno, la etiqueta 2, la etiqueta 3. El problema es que eso afecta en la distribución, en la función de verosimilitud, pues. Entonces hay que reetiquetar en la función de verosimilitud. Eh, y bueno. Y bueno, la verosimilitud termina siendo una cosa así. Si ustedes ya estudiaron estadística, en estadística siempre mostramos ejemplitos sencillos que decimos, es una variable aleatoria independiente, idénticamente distribuida, y entonces la probabilidad conjunta es igual al producto de las marginales. Va. Esos son los problemas sencillos, pero cuando ya estamos en cosas más complicadas, entonces pues ya no se ve así tan sencillo. Entonces la función de verosimilitud termina siendo todo este producto de cosas. O sea, tenemos un valor inicial para la primera observación de la variable latente y después aquí aparecen las probabilidades condicionales. Pues, condicionado a la W, tenemos las y asteriscos. Las W eran las que tenían la restricción de monotonía y las y asteriscos son las que tienen el supuesto error de medición. Estas son distribuciones normales, ¿no? Y luego aquí aparece el otro proceso de monotonía que lo pusimos como las normales truncadas, que la W de t depende del tiempo anterior. Entonces, unas son normales truncadas, unas son normales, con cierta varianza, la varianza, y otras son normales con otro tipo de varianza. Entonces, la verosimilitud es un producto de todas estas cosas. Ojo, solamente la W1 son probabilidades marginales, pero las otras son probabilidades condicionales, ¿no? Este, y bueno, en estadística bayesiana hay que utilizar distribuciones conjuntas o calcular la distribución conjunta posterior, se le llama distribución conjunta final.
Esto quiere decir que se obtiene la verosimilitud, que es esta fórmula que está aquí arriba, y luego todas las otras pues, son distribuciones iniciales. O sea, tenemos un montón de parámetros espantosos, ¿no? O sea, aquí tenemos dos varianzas, sigma cuadrada y tau cuadrada. Luego aquí tenemos una matriz de varianzas y covarianzas, que es una gamma. Luego tenemos un montón de parámetros de regresión, que eso es beta cero, el beta y gamma. Y otros parámetros lambda, que también son parámetros de regresión. Entonces, unos son vectores, otros son matrices, y otros son parámetros de varianza tau y sigma cuadrada. Entonces, a lo mejor esto se podría intentar con estadística frecuentista, pero calcular todos estos parámetros se complica un montón. Entonces, en Bayesiana, calcular estos parámetros es bastante sencillo, bueno, relativamente porque se utilizan métodos de simulación estocástica. Entonces, con estos métodos de simulación estocástica, con algunos software que les voy a presentar o que les voy a dar la referencia, entonces el proceso resulta bastante sencillo de estimar. Entonces, en nuestros resultados, déjenme regreso a mis resultados. Los resultados eran esta gráfica, que era mi gráfica original, que lo que nosotros queríamos era identificar las clases. Esta es mi gráfica original y queríamos identificar las clases de trayectorias latentes. Entonces, a los resultados que llegamos es al siguiente. Entonces, del lado izquierdo está el paquete con el modelo que existe. Ahorita les doy la referencia. Y del lado derecho está lo que nosotros hicimos, nuestra propuesta. ¿Cuál es la diferencia uno al otro? Eh, entonces, en las primeras gráficas, en las de arriba, se muestra que estimamos el modelo pidiéndole al código que solamente nos diera dos clases de trayectorias. Lo que no nos gustaba, que fue lo que primero que intentamos, es con el LCLMM. Les digo, este es un paquete de R que ya existe. Y lo que no nos gustaba es que en realidad las trayectorias son las mismas, son dos paralelas, una está arriba y otra está abajo. Entonces, como que no clasifica como o sea, que clasifica que unos están arriba y que otros están abajo, pero no hay tienen la misma pendiente, pues. En el lado derecho, que fue nuestra propuesta, lo que nos gustaba es que tenemos dos pendientes distintas. Y entonces está clasificando a los sujetos como esta clase 2, que es la azulita, como sujetos que más o menos permanecen constantes a lo largo de estos 8 años. Y la clase uno, que es la roja, pues sujetos que progresaron rapidísimo en el tiempo. O sea, progresaron, o sea, empeoraron más rápido. Luego, algo análogo en las gráficas de abajo, que son las clases, que es cuando le pedimos al software que tuviera tres clases. En la tres clases, pues también en el modelo que ya existe del lado izquierdo, entonces teníamos tres clases, pero si se fijan, estas rectas que se dibujan, pues parecen paralelas, ¿no? Nada más que te identifican los sujetos que están en promedio, están arriba, luego más o menos están en medio, que más o menos, y luego está abajo. Y lo que nos gustó en nuestra propuesta, ¿no? Aquí hay que decirle que lo que hicimos bien, ¿no? Lo que nos gusta de lo que hacemos. Entonces es que pudimos identificar trayectorias distintas, distintas pendientes, ¿no? En la clase uno, que es la roja, pues era una pendiente así constante a lo largo del tiempo. Luego en la clase 3, pues más o menos, como que al cuarto año baja la pendiente, ¿no? Y en la clase 5, pues se ve que desde el principio van empeorando los pacientes. Entonces, lo que nosotros hicimos es clasificar a estos sujetos. O sea, agarrabas un sujeto y a qué clase pertenece, a la uno, la 2 o la 3. Y lo hicimos también para cuatro clases, ¿no? Aquí más o menos se ve lo mismo, cuatro clases y cinco clases. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es que esto puede clasificar trayectorias. Y nos interesa trayectorias, nos interesa ver pacientes que progresaron más rápido, otros pacientes que permanecen constantes. Y la forma de obtener estas trayectorias o identificarlas, pues es utilizando criterios para ver si el ajuste es bueno o no.
A lo mejor un criterio que a usted le suena o parecido es el AIC, es el criterio de información de ACAIC. Por ahí siempre lo utilizamos en regresión lineal o regresión logística. Pero bueno, los otros criterios son algo análogos y utilizamos estos otros criterios para ver cuál sería el modelo más adecuado utilizando 2 clases o 3 clases o 4 clases o 5 clases. Entonces, a la conclusión que llegamos más o menos es que utilizando eh, 2 clases o 5 clases, bueno, no, no, a nosotros nos gustó el de 3 clases. Si utilizábamos un modelo con 3 clases, entonces podíamos identificar bien a los sujetos, ¿no? 3 clases son estas gráficas que están aquí abajo. Identificar bien a los sujetos, clasificarlos bien, de acuerdo a cómo había sido la progresión de su enfermedad. Entonces ese fue como nuestro trabajo, ¿no? Y llegamos a esto. ¿Cuáles son las ventajas? Pues pusimos esta restricción de monotonía en nuestro modelo. Consideramos este supuesto de errores de medición. Implica que tenemos variabilidad entre los sujetos porque tenemos datos longitudinales y no necesitamos información inicial acerca del error de medición. En los modelos de error de medición hay que meter supuestos adicionales, como información inicial, como restricciones de los parámetros, y en este caso no se necesitaba algo extra. Bueno, las desventajas, que sí son importantes citarlas, es que estos supuestos de normalidad, la verdad es que son bastante extremos, ¿no? Podríamos utilizar estos supuestos y podríamos este, flexibilizarlo en términos de por qué tendría que ser una distribución normal, ¿no? O sea, podríamos cambiarlo. Y esto, pues, requiere un costo computacional más alto, porque ahí hay un proceso, preprocesamiento, hay un montón de parámetros que estimar, implica más tiempo y un montón de restricciones. Y bueno, algunas referencias de esto, aparte del artículo que publicamos, es que este artículo que les comenté, bastante bueno, que permite, eh, ya lo perdí de vista, que permite modelar, ¿por qué lo perdí de vista? Aquí debe de estar. Perdón, que permite modelar los datos. No sé por qué no está aquí, perdónenme, les debo esta referencia. Pero es un paquete, es un paquete, no este es el Abel Suchet, es un paquete de esta misma revista Journal of Statistical Software. Creo que por error no lo incluí. Este, sí, fue por error, estoy segurísima que fue por error. Entonces es un paquete de R que ya existe que trata estos modelos lineales mixtos de clases latentes. Y bueno, antes de terminar, les quisiera pedir unos 3 minutos para hacer una promoción de la Asociación Mexicana de Estadística. Eh, pues la Asociación Mexicana de Estadística, nuestra actual presidenta es la doctora Mara Telles, del Instituto Nacional de Salud Pública. El año pasado cumplimos 46 años de nuestra asociación y algunos de ustedes hemos tenido la oportunidad de estar ahí en los foros, organizamos foros. Este año en el foro es en la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana y tendremos el foro del 22 al 24 de octubre del 2025. Eh, eh, Cada 2 años organizamos el foro, este año toca. Y en el año inter hacemos una escuela que es una escuela de estadística. A veces tenemos cursos virtuales, a veces son solo presenciales. También tenemos un concurso de premio Francisco Aranda, las mejores tesis de licenciatura y de maestría a nivel estadística. Ahorita está abierto el concurso. Si tienen algunos de sus alumnos que hayan hecho una tesis que podría ganar un concurso, por favor envíenos la información. Y bueno, más información acerca de la Asociación Mexicana de Estadística la pueden encontrar en la página del AME. Bueno, también tenemos un boletín que se llama Boletín Datos. Se los enviaré a Adi. Si me lo permites, pues sacamos el boletín cada 3 meses. Eh, y bueno, pues ya, esto es todo. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, dudas, comentarios.
Bueno, pues muchísimas gracias, Lisbeth. ¿Alguna pregunta por parte de... Bueno, yo sí tengo una... aquí sí tienen una... ¿Puedes acercarte un poquito? Ah, muy bien, preguntas. Ok. La página de la... Sí, creo que mencionaste la página de la AME, ¿verdad? Sí, aquí está www.amestad.mx. Ah, de la sociedad. Sí, sí. Una pregunta, Lisbeth. Ojalá nos puedan acompañar en el foro de estadística en Veracruz. Bueno, ahí les mando la información, entonces, a los Sí, muchas estudiantes. gracias. Ok. Una pregunta, Lisbeth, de las clases que mencionaste donde ustedes seleccionaron 3, ¿no? Como que son las que les hizo más sentido. Ujú. Ahí lograron identificar cuáles eran las características de esas clases, o sea, qué tipo de individuos habían en esas clases, qué era lo que estaba pesando más, no sé, algo que diferenciara a los individuos de esas 3 clases que identificaron. Ajá, nosotros ya no seguimos ese proceso, pero sí, o sea, ya no seguimos en este artículo, en este proceso, pues, pero nuestro colega que está en Canadá justo trabaja en esas cosas, ¿no? Su chamba era, bueno, ¿y qué más? Eh, Ah, Nosotros no lo hicimos, pero formalmente, o sea, lo que uno, porque nada más dijimos ya nuestro modelo matemático, ¿no? Pero en la práctica lo que se hace justo es eso, que llegas aquí a tu clasificación, ya detectaste cuáles son tus clases de sujetos y entonces el siguiente, o sea, esto continúa, pues, y sí hay que identificar patrones. Entonces, ya no seguimos, pero por ejemplo, una de las cosas padres que tenía esta base de datos tan importante era que tienen características genéticas, o sea, tienen estudios de laboratorio, características genéticas y otro tipo de biomarcadores. Y justo el objetivo es, ya que tienes tus clases, pues ver qué otras características hacen diferencia a estas clases, ¿no? O sea, si hay algún componente genético o hay algún componente de raza eh, que haga, que te ayude a identificar la progresión de la enfermedad. Esto se hace, pues, ¿no? Por ejemplo, me tocó trabajar con una alumna en este tipo de modelos, pero era otra enfermedad, era una enfermedad que se llamaba, eh, ay, ya se me olvidó, lupus, era lupus. Entonces también nos pusimos a trabajar en otro trabajo, en otra base de datos con este tipo de modelos. Y pues sí, llegamos al loop, o sea, llegamos a encontrar nuestras clases latentes. Y entonces el siguiente trabajo era, pues ya que tienes estas clases latentes, pues cuáles son las características propias que te definen esta diferencia entre una trayectoria y otra. O sea, ese trabajo se hace, ¿no? Ver si sí, hay un sí. patrón de raza que los diferencie o hay un patrón genético que los diferencie. Formalmente no lo hicimos, pero sí, esto debe, el objetivo es, bueno, ya que los clasificaste ahora, pues, ¿qué hace de la diferencia estas clases? Y sí es importante continuar. Ok, ok. Muchas gracias. Entonces ya, otro. Adelante. Si quieres, puedes acercarte Y para que se para que escuche. te escuchen. Bueno, mi pregunta era que si, ¿cuál fue la razón por la cual tuvieron que usar estadística bayesiana al momento de encontrar los estimadores por peros y productos? Ah, porque es la más bonita. Ay, sí, la más bonita. A ver, los otros te van a decir, ¿cómo? No, no, pero ¿cómo? No, fíjate que, bueno, yo a mí me gusta hacer cosas con estadística bayesiana, pero también hago cosas con estadística frecuentista, ¿no? Entonces, si le preguntas a un bayesiano, pues te va a decir eso, que es la más bonita, es la única y especial. Y a lo mejor si le preguntas a un frecuentista, te dice lo mismo de su frecuentista. Mi punto de vista es un poco diferente porque yo creo que es a conveniencia. Cuando tienes modelos así, aunque no se ve aquí, no se ve,
pero sí es un modelo bastante complejo. O sea, lo que sí se alcanza a ver es que tienes un montón de parámetros, ¿no? Pero todas estas son un montón de multiplicaciones de productos de normales con restricciones acerca de, pues, o sea, de su soporte. Entonces, aquí tienes N productos, T productos, T productos, o sea, tienes un montón de distribuciones normales y tienes un montón de parámetros, de vectores de parámetros, de matrices, etcétera. Entonces, cuando tienes una cosa así tan grande, con tantos parámetros y con una verosimilitud tan grande, la verdad es que hacerlo con bayesianas se facilitan los cálculos. O sea, facilita un montón los cálculos, aunque no lo parezca, pero al momento de hacerlo es muy sencillo. Hay un paquete, lamento no haberle puesto la referencia exacta, pero luego se la paso a Adi. Hay un paquete en estadística bayesiana que se llama STAN. Entonces, si ustedes buscan STAN, así como lo escribí, STAN, este paquete en STAN se puede programar súper bien estadística, modelos complejos de estadística bayesiana. Entonces, lo hicimos en STAN. Eh, Porque hacer los cálculos y las cuentas es enorme, así de enorme, ¿no? Entonces, programarlo en STAN y en estos software en los que se puede hacer estadística bayesiana facilita. O sea, este es el más común actual. Es bastante potente, los métodos de simulación estocástica que usa detrás, entonces facilita un montón los cálculos. Si lo quisieras hacer con estadística frecuentista, a lo mejor sí se puede, pero toma en cuenta que los métodos de estadística, o sea, la diferencia entre estadística bayesiana y frecuentista es cómo estimas los parámetros. Así, el modelo sería el mismo, pero aquí cómo estimas el beta cero, el gamma, la matriz de gamma, lambda, tau y sigma cuadrado, y sigma. Los métodos bayesianos calculas esta distribución de probabilidad conjunta. En métodos frecuentistas, no necesitas esta distribución de probabilidad conjunta, sino que lo calculas a través de tu función de verosimilitud. Y en la práctica, por lo general usamos dos métodos, que son método de máxima verosimilitud o método de mínimos cuadrados. Entonces, en el fondo, estos métodos de máxima verosimilitud o mínimos cuadrados significa que tienes que maximizar esa función o minimizarla. Bueno, o minimizarla de mínimos cuadrados. Bueno, aquí estamos en la verosimilitud. Entonces, tienes que encontrar los valores de los parámetros tal que maximicen esa función. Entonces, de manera exacta no lo puedes hacer, necesitas métodos numéricos. Entonces, los métodos numéricos que requieres son distintos a los de maximizar una función en comparación a los que necesitas de calcular una distribución de probabilidad. Entonces, los métodos internamente para estimar los parámetros son o utilizas análisis numérico para maximizar una función o minimizar una función, o utilizas métodos de simulación estocástica para calcular distribuciones de probabilidad. Entonces, en resumen, en modelos complejos, muchas veces es más fácil con métodos de estadística bayesiana. Por eso usamos estadística bayesiana, porque es bastante complejo y se facilitan los cálculos. Sí, gracias. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Lisbeth. Creo que ya nos estamos pasando un poquito del tiempo. Entonces, pues yo creo que vamos a concluir aquí. Tengo aquí tu constancia. A ver. ¿Quieres que deje de compartir o algo así? Sí, si gustas, sí, para que pueda aquí compartir rápidamente. Bueno, aquí comparto en pantalla Muchas tu gracias. constancia por el seminario y pues te la envío en un ratito. Y te agradecemos muchísimo por esta plática, estuvo muy interesante. Y pues ahí vamos a estar animando a los estudiantes también para que igual y asistan en algún momento, a ver si pueden asistir al foro, de, de estadística. Sí, Que muchas gracias. Ahí los esperamos. sí, que se ponen muy interesantes todas las actividades.
Y pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Bueno, gracias, un gusto, Adi. Hasta luego, pues Hasta muchísimas luego. gracias.